En Fidelity llevamos más de 50 años creando valor para nuestros clientes. Su confianza se traduce en más de 410.000 millones de euros gestionados en todo el mundo. Generamos oportunidades gracias a nuestro análisis propio. Independencia. Carácter innovador. Orientación al cliente. Trabajamos día a día para seguir generando confianza y valor. Empezamos este BIOS 2020 en Londres, cerca de St. Paul's Cathedral. Lo hacemos con John Guinness, gestor de Fidelity International. John es un convencido del potencial de la conectividad y busca las mejores compañías para aprovechar esta tendencia. Le apasiona casi tanto como su Arsenal. Siempre que puede, se escapa al Emirates a ver a su equipo. John, bienvenido y gracias por inaugurar este BIOS 2020. Fantástico, muchísimas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias a todos los que están siguiendo esta sesión en directo. Y estoy aquí para hablar de por qué me emociona tanto la conectividad. Si pasamos a la diapositiva número 2, ¿por qué invertir en conectividad? ¿Por qué pensar en ello ahora? En primer lugar, porque creemos que los sectores de consumo y el resto de las empresas están pasando cada vez más del mundo físico al virtual y del virtual al móvil. Esta es una tendencia muy sólida y muy a largo plazo, que en segundo lugar está llevando a la innovación y a la disrupción en múltiples sectores, con claros ganadores y perdedores. Y el fondo aprovecha esta tendencia con un conocimiento profundo de las tecnologías subyacentes, de los nuevos modelos de negocio y con una perspectiva verdaderamente global. Pensamos que el universo de la conectividad se va a beneficiar de un crecimiento más rápido y de un mercado más amplio, y el fondo invierte en aquellas empresas que tienen un crecimiento potencial todavía mayor de la media. Pasando ya a la página 3, la conectividad es una necesidad humana básica. Aquí podemos ver la historia de la conectividad desde sus comienzos, con las pinturas rupestres, las señales de humo, las palomas mensajeras, hasta llegar al día de hoy con Zoom y Snapchat y TikTok y Fortnite. Los seres humanos llevan conectándose entre sí desde hace miles de años. Pero pasando ya a la diapositiva número 4, todos sabemos que la conectividad desempeña un papel fundamental en nuestras vidas. Todos sabemos que dedicamos probablemente demasiado tiempo a nuestros teléfonos móviles, demasiado tiempo a ver vídeos, a jugar al comercio electrónico, etcétera. Pero es realmente una parte ya esencial de nuestra vida diaria. Y pasando a la diapositiva número 5, creemos que ahora estamos en la edad de oro de la conectividad. Y para esto hay 3 palancas. En primer lugar, la velocidad de conexión, que cada vez está aumentando de forma más exponencial. Aquí a la izquierda tenemos una diapositiva de Cisco, donde vemos las velocidades increíbles que nos aporta el 5G. En el centro tenemos la intensidad de los datos, es decir, los volúmenes de datos que pasan por nuestras redes, que también están creciendo de forma exponencial, y también el número de personas conectadas, como vemos en la gráfica de la derecha, y por lo tanto realmente estamos en esa edad de oro de la conectividad. Pasando ya a la diapositiva número 6, ¿qué significa esto? En la parte de arriba de la pirámide podemos ver que la conectividad es cada vez más rápida y más barata. Y esto lleva a lo que el consejero delegado de Microsoft ha llamado la velocidad de digitalización de las personas, los lugares y las cosas. Y nosotros pensamos que el impacto de esta digitalización se va a sentir en todos los sectores de la economía, desde los pagos móviles en el sector financiero, al comercio electrónico, en el consumo, a la telemedicina, en salud, al Internet de las cosas en la industria. Y esto significará que hay muchísimas magníficas oportunidades de inversión. Pasando ya a la diapositiva número 7, la conectividad permite
atravesar las barreras globales, porque la escala global de las tendencias que estamos viendo ahora no tienen parangón en la historia de la humanidad. En el lado izquierdo vemos los miles de millones de personas que tienen acceso a la nube, que son ya como 5 millones, que tienen acceso a redes sociales, que son 4.000 millones, el mismo cifra, 4.000 millones tienen teléfonos móviles y aproximadamente 2.000 millones tienen acceso al comercio electrónico, lo que significa que hay un círculo virtuoso sostenible de crecimiento en el que las plataformas globales como Amazon, como Netflix, están dando soporte a una conectividad sin precedentes, lo que reduce los costes de adquisición de clientes y aumenta los márgenes. Son empresas ganadoras que siempre van a tener un producto mejor que sus competidores locales, lo que lleva a una mayor fidelización, y esto es lo que hemos visto en empresas como Amazon o Netflix. Pasando ya a la página 8, cuando pensamos en estas tendencias, que nosotros es algo que analizamos a diario, cuando vemos las cifras vemos que la mayoría de las categorías solo están empezando esta transición. En esta diapositiva vemos el nivel de penetración de los supermercados por Internet, de las citas por Internet, de los sistemas de alquiler por horas de vehículo, juegos en red, muchos de ellos están todavía empezando su desarrollo y por eso nos parecen oportunidades tan interesantes. En la diapositiva número 9 vemos que la economía digital es uno de los mayores motores de crecimiento del PIB. En el lado izquierdo podemos ver el valor añadido real de la economía digital para la economía estadounidense y vemos que claramente cada año la aportación de la economía digital es mucho mayor que la del resto de la economía. Y en el lado derecho vemos que el 5G va a tener una contribución positiva muy significativa también al PIB mundial. ¿Y cómo analizamos nosotros las oportunidades de inversión en este área de la conectividad? Hay 3 pilares que llamamos los facilitadores. En primer lugar, son las empresas que fabrican los equipos y los dispositivos que permiten esas redes súper rápidas. Serían empresas como Apple, que fabrican los teléfonos, Ericsson y Murata, que ayudan a fabricar los chips en Japón. En segundo lugar, están las redes. Estas son las empresas que son las propietarias de las infraestructuras de conectividad. Y son empresas como Telefónica, como Orange, como Vodafone. Y en el fondo invertimos en empresas como Verizon, Charter y Cellnex, que es la empresa de torres móviles basada aquí en Europa. Y finalmente tenemos a las innovadoras, que son aquellas empresas que aprovechan este salto del mundo físico al mundo virtual y que incluyen a empresas como Google, Alibaba, Tencent, Facebook. ¿Y por qué nos emocionan tanto? Porque bueno, en la diapositiva 11 podéis ver cómo ha crecido la facturación de las facilitadoras. Y aquí en esta hay varias cosas muy interesantes. En primer lugar, pensamos que el superciclo del 5G se va a producir pase lo que pase con la economía. Es decir, estemos en recesión o haya un crecimiento rápido, las operadoras de telefonía están invirtiendo en 5G y Apple va a sacar su teléfono 5G. En segundo lugar, nos parece una oportunidad porque el ciclo 5G va a ser mucho más grande que los 2 anteriores y estamos justo ahora viendo sus comienzos. En la siguiente diapositiva vemos que en redes el crecimiento es un poco más estable, con un crecimiento de la facturación sostenido y algunos que destacan, como Cellnex, que está consolidando el mercado de torres de telefonía europeo y que es un buen ejemplo de estas empresas cuya facturación está creciendo más rápidamente. Pasando ya a los ingresos de las innovadoras, en esta diapositiva podemos ver que las innovadoras se benefician de un crecimiento estructural enorme. ¿Por qué? Porque es ese salto del mundo físico al mundo virtual y del mundo virtual al móvil. Y es la facturación de todas las empresas que se benefician de esa digitalización de las personas, lugares y cosas. Pasando ya a la diapositiva 14, nuestro proceso está muy claro. Nosotros analizamos en cada uno de estos pilares, es decir, entre las facilitadoras, entre las redes y entre las innovadoras, para ver cuáles son las tendencias clave dentro de ese área. Y después, una vez que entendemos cuáles son las tendencias clave, vemos quiénes van a ser las empresas ganadoras y también quiénes van a ser las perdedoras. Y aquí yo resaltaría ese ciclo de inversión en 5G. ¿Quiénes van a ser las ganadoras? Pensamos que Apple va a ser claramente beneficiada con el lanzamiento del iPhone 5G. Si pensamos en el gaming digital, tenemos a Sony en el fondo
Y si pensamos en ocio digital bajo demanda, Spotify también nos parece una oportunidad de inversión muy interesante para el fondo. Y también quiero hablar un poco de las tendencias que analizamos para verlo con un poco más de detalle. En la diapositiva número 15 vemos que una de las tendencias en las que nos centramos es la digitalización de la música. En el lado izquierdo vemos una gráfica impresionante porque en ella vemos la historia de todo el sector discográfico estadounidense desde el año 73 hasta la actualidad. ¿Y por qué es tan interesante? Porque podéis ver cómo la innovación que surgió del compact disc, del CD, que salió como en el año 85 y llevó a un crecimiento de la facturación estructural enorme, y el sector entonces fue un sector con un crecimiento rapidísimo, pero luego en el 2000 se hundió. ¿Por qué? Porque hubo otro cambio tecnológico y la gente empezó a descargarse la música sin pagar, utilizando Napster, porque había habido ese cambio tecnológico. Pero ahora lo que está pasando también es muy interesante, porque vemos que está habiendo un crecimiento de la facturación muy importante en el sector de la música, de nuevo, porque empresas como Spotify, Amazon Music o Apple Music han cambiado la forma en la que se consume la música. Es un servicio de suscripción y, por lo tanto, el crecimiento en el número de suscriptores ha sido bastante impresionante, y por eso nosotros invertimos en Spotify y lo tenemos en el fondo. Pasando a la diapositiva 16, otra tendencia interesante es cómo el gaming, los videojuegos, se han digitalizado y han pasado al móvil. Y vemos el enorme crecimiento que han tenido y que siguen teniendo a nivel mundial. Y a la derecha vemos algunos datos de Ubisoft, que es un fabricante de videojuegos francés, que creen que el número de jugadores globales va a aumentar de 2.000 millones en el 2019 a 5.000 millones en los próximos 10 años, que es un crecimiento enorme impulsado por el móvil, el streaming, los servicios por suscripción y de juego gratuito, y el crecimiento en Asia. Y nosotros invertimos en esto. Tenemos Sony, Tencent, Activision, Take-Two para capitalizar esta tendencia. Y lo último de lo que quiero hablar es del vídeo bajo demanda y la publicidad en ese medio. Y este es un tema muy interesante porque pensamos que no hay demasiados otros inversores que estén pensando en esta tendencia, que aporta una oportunidad muy interesante. Todos sabemos lo que es el vídeo bajo demanda. Son servicios como Netflix o Amazon Prime Video. La publicidad es cuando, en el vídeo bajo demanda, es cuando aparecen publicidad dirigida en esos contenidos. Y en el lado izquierdo vemos cuáles serían las estimaciones de la facturación del mercado de publicidad en vídeo bajo demanda. Pero a la derecha tenemos lo que es verdaderamente interesante, porque cuando estás viendo la televisión normal y ves un anuncio, no está dirigido a ti, no saben quién eres, ni saben si tienes hijos, si tienes un niño de 2 años, si compras un montón de pañales para ese niño, no saben nada sobre ti. Pero cuando la publicidad es en un servicio de vídeo bajo demanda, es publicidad dirigida y, por lo tanto, la cantidad que estarán dispuestos a pagar los anunciantes por la impresión que te van a causar, que va a ser mucho mayor, es mucho más grande. Y las últimas 2 diapositivas ya de mi presentación, esta es simplemente la rentabilidad del fondo. Y aquí habría 2 conclusiones generales. En primer lugar, tenemos que decir que hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido una rentabilidad relativamente buena, y eso ha sido muy gratificante porque incluso durante la crisis la rentabilidad del fondo con estas tendencias ha sido muy buena. ¿Por qué? En primer lugar, porque al trabajar desde estas tendencias, calculando quiénes van a ser los ganadores y los perdedores y eligiendo cada empresa individualmente, ha tenido éxito. Pero en segundo lugar, y más en general, pensamos que esta tendencia de conectividad global, estos contenidos que pasan del mundo físico al mundo digital y del digital al móvil, es una tendencia muy grande y que va a durar mucho tiempo. Y por lo tanto pensamos que invertir siguiendo esa tendencia, por ejemplo, con este concepto de la conectividad futura, es una gran forma de capturar rentabilidad. Y la última diapositiva, la 19, ¿por qué pensar ahora en conectividad futura? Porque creemos que con la pandemia del COVID-19 hemos visto una aceleración de las tendencias de las que estábamos hablando. En el lado izquierdo vemos el uso de videoconferencias como Teams, pero vemos que incluso después de que China
desescalase, el uso de estos productos ha seguido acelerándose. Y en el lado derecho vemos cómo se han acelerado las tendencias estructurales que ya existían, como la publicación digital, las redes sociales, la tecnología para la educación, los GIFs, el streaming, el gaming, tendencias que ya teníamos por la digitalización y por el salto al móvil, se han acelerado durante la pandemia y por lo tanto esa era mi presentación. Estamos muy interesados y muy motivados con este concepto de inversión y bueno, ahí lo dejo y estaré encantado de contestar preguntas. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu tiempo. Ya tengo por aquí varias preguntas. Dejadme antes que recuerde para hacer las preguntas, de hecho podéis votar las preguntas que hacen otros usuarios, finect.com/bios, bios en mayúscula, así accedéis ahí, veréis la zona del bocadillo donde podéis hacer vuestras preguntas y, como digo, votad también las de otros usuarios. John, voy a ir con alguna de estas preguntas. La primera que te voy a formular dice, en un sector tan deseado como este de la tecnología, con valoraciones tan elevadas, ¿cómo separas lo que es hype, lo que es comportamiento exagerado, digamos así, de lo que es calidad, de lo que es sólido a largo plazo? Pues la verdad es que esa es una pregunta fantástica y es algo en lo que pensamos constantemente. Y bueno, pues yo diría aquí tres cosas. En primer lugar, que yo durante mucho tiempo fui consultor y por lo tanto entiendo muy bien los modelos de negocio de estas empresas. Y luego mi cogestor, que dirige el fondo Sumant, es experto en tecnología, porque él antes trabajaba para Intel y para empresas fabricantes de chip y estuvo en el equipo que diseñó el primer chip gráfico para el iPhone, o sea que él realmente entiende esta tecnología, lo que es algo maravilloso para nuestro equipo. Y finalmente tenemos a un equipo global de Fidelity, de analistas que nos ayudan a entender exactamente lo que está pasando en cada caso. Pero además la verdad es que hacemos mucha due diligence, hablamos con muchísimos expertos, nos reunimos constantemente con las empresas, estamos muy atentos para saber lo que está pasando, vamos todo el rato a Silicon Valley y finalmente no pagamos múltiplos muy altos por las empresas. Pensamos que empresas como Google o incluso Amazon realmente son demasiado caras para nosotros, pero hay otras como Zoom, por ejemplo, o como Shopify, donde estás pagando, no sé, 20, 30, 40 veces la facturación. Eso ya nos parece exorbitante. Así, por lo tanto, en esos niveles absurdos de valoración ya no entramos. Otra pregunta dice, ¿cómo habéis invertido durante esta crisis del COVID-19 y qué cambios habéis hecho durante estos últimos meses en vuestras carteras? Pues también muy buena pregunta. Cuando pensamos en la crisis, pensamos en dos tipos de empresas. En primer lugar, en las que pensamos que ganan por el confinamiento, empresas como Amazon, porque todo el mundo estaba en casa y por lo tanto compraba mucho más por Amazon, o Activision o Sony, porque los chavales han jugado más que nunca a los videojuegos al estar atrapados en casa, o empresas como Spotify. Hay muchas empresas en las que invertimos en el fondo que se han beneficiado por el confinamiento. Estas son las que llamamos las ganadoras del confinamiento. Pero también al salir de la crisis hay muchas empresas cuyas valoraciones ahora están muy baratas y en las que hemos estado invirtiendo. Empresas como, por ejemplo, Booking.com, que cuando se recupere el turismo pensamos que va a ser una ganadora relativa y que ahora está muy barata. Hemos trabajado también bastante con Amadeus IT, que es una empresa española que sabéis que desarrolla software para líneas aéreas, que también pensamos que pueden ser una de las ganadoras. Así que identificamos a las que se han beneficiado de la crisis y ahora a las que pensamos que se pueden beneficiar de la salida de la crisis. Y estamos modificando un poco la estructura del fondo en esas direcciones. Te formulo otra, dice, ¿cuáles son los elementos diferenciadores entre el fondo Fidelity Communications y el Fidelity Global Technology y qué podría aportar la inclusión del fondo a una cartera de renta variable?
Bueno, el motivo por el que pensamos en nuestras empresas a invertir como facilitadoras, redes e innovadoras es porque la tendencia de la conectividad impacta a todos los sectores de la economía. Y en el fondo Technology tiene una rentabilidad buenísima y se centra sobre todo en empresas de tecnología que son básicamente las facilitadoras. Nosotros invertimos en esas, pero también en las de infraestructuras de conectividad como Cellnex, por ejemplo, que se benefician de estas redes súper rápidas, pero también invertimos en las innovadoras, en todos los sectores, no solo en medios de comunicación o en Internet, sino también en otros sectores económicos que se benefician de estas super velocidades de conexión. Y por lo tanto, uno de los fondos, el Technology, se centra mucho solo en la parte de tecnología y tiene una rentabilidad magnífica, y nosotros invertimos de forma un poco más amplia en el impacto positivo que va a tener la conectividad en más sectores económicos. ¿Cómo de resistente crees que es esta tecnología 5G que empieza a llegar, este ciclo de inversión en torno al 5G? Bueno, nosotros pensamos que de hecho es muy potente y va a ser muy duradero. Antes veíamos una gráfica de cómo han sido las implantaciones, primero del 3G, luego del 4G y 5G, y pensamos que cuando estén plenamente desplegadas todas las redes 5G y haya una alta densidad de las torres, las velocidades 5G van a ser realmente altísimas. Mi red de casa son 100 megas, que para el Reino Unido es una red de casa que no está mal. En España seguro que os estaréis riendo, pero pensamos que las velocidades con 5G van a ser 100, 200, 300 megas, por ejemplo. Vas a poder descargarte una película entera a tu móvil en aproximadamente 4 o 5 segundos, cuando esté plenamente desplegado el 5G. Así que creemos que va a ser algo totalmente transformador, y hay muchos modelos de negocio que todavía no se nos han ocurrido y que van a surgir según se vaya desplegando el 5G. Otra pregunta, ya estamos prácticamente acabando, dice, ¿qué nuevas áreas estáis considerando? Ya has comentado alguna de las áreas que veis, ¿no? Pero a futuro, ¿qué otras áreas estáis considerando como sectores interesantes para invertir? Bueno, pues también muy buena pregunta. Nosotros, hay dos áreas en las que no habíamos invertido todavía, pero en las que estamos analizando mucho, y una de ellas es telemedicina. Y es decir, esto incluiría todo, desde hablar con tu médico por videoconferencia a que lleves un reloj que te tome el pulso y la tensión, a agregar todos esos datos. Esa sería un área que estamos analizando para poder invertir, y otra área es la educación por Internet, que es un área muy interesante porque no hay ninguna empresa que realmente haya destacado todavía en ese sector, y claramente es una tendencia que se va a desarrollar, y por eso va a haber ganadores y perdedores emergentes, y es un área en la que estamos investigando mucho y que es muy interesante. Y para terminar, John, ya sabes que a los periodistas nos gusta relacionar con la actualidad, y hemos tenido estos últimos días el caso de Wirecard, los movimientos fuertes que hemos vivido. ¿Crees que casos como estos pueden poner algo de freno al optimismo en torno al sector tecnológico? El escándalo de Wirecard, dices, ¿no? Bueno, pues por supuesto. Afortunadamente en Fidelity nosotros no habíamos invertido, íbamos cortos en Wirecard. No por mí, la verdad es que no he sido yo el listo aquí, pero yo no tenía nada invertido en Wirecard. Me gusta pensar que es un único caso, que si vemos el caso de Wirecard, el Financial Times y muchos periodistas y algunos hedge funds, había mucha gente que sabía que la empresa tenía problemas desde hacía tiempo, desde el 2017, 2018, y por lo tanto a mí me parece que es un caso excepcional, que la gente ha tardado un poco de tiempo en darse cuenta de que era un fraude, pero me gusta pensar que es una única oveja negra y que no hay más Wirecards en Europa. Pero realmente yo creo que ha sido una situación muy excepcional.
Pues muchísimas gracias, John, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado en este primer BIOS 2020, por tus ideas de inversión. Muchísimas gracias. Espero que tengas una buena tarde allí en Londres. Thank you for having me. Muchísimas gracias por invitarme.